Es que tenemos Biblias iguales, mi esposa y yo, nada más que la de ella es color morado, la mía es gris, pero te voy a decir algo, ¿sí? Sí, a mí solo Dios me habla en mi Biblia. Si tomo una Biblia ajena, me cuesta trabajo que me hable. Es que así es la Biblia, o sea, te haces tanto a tu Biblia, ¿sí? Marcas tus notas, subrayas lo que Dios te habla, etcétera, etcétera. Sí, que cuando de repente coges una que no es la tuya, dices, ouch, en esta Dios no me habla, ¿no? Pero así es. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Y ahí donde estás, cierra tus ojos, dile al Señor: Padre, háblame en esta mañana, Señor, revélame la verdad de tu palabra, revélame lo que quieres para mi vida, Señor Padre, y lo que está escrito en tu palabra, que sea tu Espíritu el que establezca los principios eternos en mi vida, Padre, y que seas tú el que sea glorificado en este día, en Cristo Jesús, amén. Hace un par de semanas, antes de empezar las clases, yo creo que el fin de semana, antes de que empezaran las clases, me mandaron un meme. El meme decía: solo nos falta el inicio de clases, un grito, un temblor, una fiesta tenebrosa en octubre y Navidad y se acabó el año. Pero realmente empezamos a lo que es septiembre con este tipo de celebraciones y de aquí nos seguimos. ¿Por qué? Porque somos mexicanos y nos encanta la pachanga, ¿no? O sea, y más esta, ¿no? Porque al final de cuentas, entre que sí es puente y no es puente, sí, algunos ya están de pachanga desde el día viernes hasta el martes de la próxima semana y algunos ya se van de corrido, ¿no? Eso es parte de lo que es nuestra tradición, es parte de lo que somos nosotros, ¿no? Nos encanta, nos encanta. Vamos a hablar sobre ciudadanía y cristianismo. Estamos dentro del marco de lo que es la independencia de México. Y orando y buscando a Dios con respecto al tema, pues ahí me eché un clavado porque era hablar acerca de lo que es independencia, hablar acerca de lo que es ser mexicano, hablar acerca de estos temas. Y podríamos abordarlo desde mucha perspectiva, pero Dios me dijo: mira, no te metas en rollos. Habla lo que dice mi palabra acerca de lo que es la ciudadanía. ¿Y qué tiene que ver esto dentro del marco de la independencia de México? Antes de el México independiente, pues los que, bueno, conocemos la historia, ¿no? La historia de este país, sí, estábamos bajo el tema del dominio español. Entonces, ni éramos de aquí ni éramos de allá, ¿sí? La mayoría de los habitantes en esa época era una mezcla entre los descendientes originarios, los pueblos originarios y los españoles, pero ni eran españoles y ni eran originarios, no sé si me estoy dando a entender, eran una mezcla, ¿sí? Entonces, ni podíamos decir que eran ciudadanos porque los originarios no tenían ese título y solo los españoles tenían el título de ciudadanos. Entonces estaban bajo ese dilema. Entonces, en esa época en el mundo empiezan las independencias de los países europeos que habían prácticamente colonizado, entre comillas, todo el mundo de esa época. ¿Sí? Y tenemos la independencia de Estados Unidos, la independencia de Brasil, la independencia de México, de las naciones sudamericanas y también de algunas naciones del sudeste asiático, por ahí, ¿sí? Y mucho era con el afán de ser naciones propias, con el afán de ser independientes, con el afán de tener el título de ciudadanos y forjar y emerger naciones, que yo creo que en su momento pues la idea era que fueran naciones prósperas, naciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, sí, muchas de estas naciones fueron establecidas y fundadas bajo diferentes marcos ideológicos. Te puedo dar por ahí un ejemplo: la nación norteamericana, cuando se independiza de Inglaterra, establece sus principios y sus bases en la palabra de Dios. ¿Sí? Todos sabemos que los vecinos del norte fue una nación que se estableció en su principio como una nación cristiana, donde su constitución está basada en la palabra de Dios. Igual México en su momento también basó sus ideales en la Carta Magna y en muchas corrientes ideológicas independentistas, ¿sí? Europeas y de otras por ahí corrientes ideológicas. Pero el punto es el punto es que cuando las naciones se hicieron independientes,
los que vivían en esas naciones adquirieron una ciudadanía. Y bueno, nosotros aquí en México adquirimos la ciudadanía mexicana desde por ahí de 1821 pal real, ¿no? Y somos mexicanos. Y como ciudadanos mexicanos tenemos privilegios, pero también tenemos derechos y obligaciones. Entonces, hablar de independencia, hablar de ciudadanía, tiene que ver con los derechos y las obligaciones que tú y yo tenemos. Pero le voy a agregar un ingrediente más. Tú y yo somos hijos de Dios, somos cristianos. Y como ciudadanos mexicanos tenemos derechos y obligaciones, más los derechos y obligaciones que tenemos como hijos de Dios. Y cuando hablamos de estos temas dentro de la iglesia y en domingo y desde el púlpito, pueden suceder un montón de cosas, ¿sí? Podrán decir no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Podremos decir pues es que el gobierno, y nos despotricamos a hablar mal del gobierno. Podemos decir pues es que finalmente yo no lo elegí porque yo no voté, pero ganó, lo tengo que obedecer, no lo tengo que obedecer, y se arma aquí la trifulca total y absoluta. La idea no es esa. La idea es entender lo que dice la Biblia con respecto al tema. Y cuando lo entendemos, mira, lo voy a explicar como lo explicaba mi abuelita. Te guste o no te guste, así es. Y punto. Y así es. Cuando vemos lo que dice la palabra de Dios, ¿sí?, nos quedamos de a siete. Porque en estos tiempos, este tema de derechos lo tenemos, pero bien arraigado, aunque ni los conozcamos. ¿Sí? Demandamos nuestro derecho a pero ignoramos nuestras obligaciones. Como ciudadanos del reino tenemos muchos derechos, pero tenemos muchas obligaciones también, porque somos hijos de Dios, y de eso se trata esta plática, ¿sí? Debemos tener presente lo siguiente: en todo tiempo y bajo cualquier gobierno civil, los deberes cívicos son para cumplirse y respetarse, nos guste o no nos guste. Y así está establecido aquí en México y en cualquier país. En la mañana pregunté cuántos de los que estaban acá eran de una nacionalidad diferente a la mexicana. ¿Sí? Si hay alguien aquí que no sea mexicano por nacionalidad, levante su mano nada más para ver, ¿sí? Tenemos de Holanda, tenemos de Colombia, tenemos de Brasil, tenemos de Venezuela, tenemos de Estados Unidos, tenemos de España, tenemos de muchas nacionalidades, sí, Venezuela también, ¿sí? Y bueno, es característico porque vienen en diferentes reuniones, ¿no? La tercera reunión es la de los venezolanos, es cuando nos llega el grupo de venezolanos, ¿sí?, aquí a la tercera reunión. Pero podemos pasar de todas las nacionalidades. Una vez hizo el pastor una estadística y más de 25 nacionalidades nos congregamos aquí en la vid. Podemos pasar a las 25 nacionalidades de personas que vienen aquí a la vid, y cada una te va a decir que tiene derechos, ¿sí?, y obligaciones cívicas que cumplir y que respetar. Algunas son similares en todos los países, quizá algunas otras sean un poco diferentes. Ese no es el punto. El punto es que en todas las naciones hay autoridades, hay gobernantes, y de eso queremos hablar. Los miembros de la iglesia tenemos que entender, ¿sí?, que además de ser ciudadanos del reino, somos ciudadanos de un país, ¿sí?, al cual representamos. Y podemos ejercer esa ciudadanía y como tal, somos actores responsables para dar testimonio y trabajar en beneficio de nuestra comunidad. Y quizá aquí se puede empezar a complicar un poquito la situación, porque muchos dirán, no, yo solo soy ciudadano del reino de Dios, porque soy cristiano y porque Jesús compró mi vida y pagó el precio, etcétera, etcétera. Mira, ya me la sé, ¿sí? Pero hay que entender que estamos en esta tierra y que si el plan de Dios hubiera sido te quedas con la ciudadanía celestial, nos hubiera mandado rapidísimo, por aquí le decimos sí a Jesús, al cielo, pero nos dejó viviendo en esta tierra. Y por ende
debemos de ejercer la ciudadanía celestial que representamos y también la ciudadanía, ¿sí?, terrenal que tenemos. Y somos responsables de dar testimonio de que somos hijos de Dios dentro de nuestra comunidad, porque así lo establece la palabra de Dios. Cumplir con nuestros deberes y ejercer con responsabilidad nuestros derechos, ¿sí?, es una forma de manifestar la identidad cristiana que tú y yo tenemos. Mira, nos encanta lo de los derechos, pero cumplir con nuestros deberes, ¿sí?, ahí es donde entramos y decimos, no, pero yo soy cristiano, ¿sí?, y los cristianos no pagamos impuestos, ¿no es cierto, verdad? Pero casi así le inventamos, ¿sí? Y los cristianos no tenemos que obedecer a las autoridades anárquicas que tenemos. Es un hilo muy delgado, pero lo que no es nada delgado es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a partir con esta idea. Mateo, Mateo cuando estaba predicando, no, perdón, Jesús cuando estaba predicando, en el libro de Mateo dice lo siguiente, es el Sermón del Monte. Después de las bienaventuranzas, él sigue con enseñanza, sigue enseñando a la multitud que estaba enfrente de él. Y hay dos enseñanzas que están muy relacionadas, son muy parecidas, y les dice en una de ellas, ustedes son la sal de la tierra. Literal, están para darle sabor a la tierra. Y en otra le dice, ustedes son la luz del mundo. Y lo que les está diciendo es que estamos aquí para alumbrar un mundo que está en tinieblas. Y les dice, la luz no puede ser escondida, al contrario, si es escondida la luz, pues ¿para qué sirve, no? ¿Para qué nos beneficia? La luz está para alumbrar, y lo que dice la Biblia es, Mateo 5:16, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? Para que todos alaben y reconozcan al Dios Todopoderoso. De eso partimos. Siéntate a hablar de gobierno, de autoridad, de mexicanidad, ¿sí?, con 4 o 5 personas, y cada una va a despotricar, a hablar y a decir, ¿sí?, lo que cree, lo que piensa, lo que siente, lo que le hicieron, ¿sí? Algunos te iban a decir, hubiera aprovechado, ¿sí?, a mi tatarabuelo que tenía nacionalidad, no sé, o sea, Indonesia, ¿sí?, y me hubiera hecho indonesio en esa época, porque ahorita Indonesia está a la cabeza del sureste asiático. Pero ser mexicano, y despotricamos hasta lo que no. Tú y yo estamos llamados para dar testimonio, para anunciar las buenas obras de Dios, lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿sí?, y con eso, ¿sí?, que muchos conozcan a Jesús. Con respecto al tema de ciudadanía y cristianismo, ¿qué dice la Biblia? Mira, encuentro 2 pasajes muy claros, ¿sí? Uno se encuentra en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13 dice lo siguiente: toda persona debe de someterse a las autoridades de gobierno. ¿Quién? Toda. Y dice persona. ¿Tú eres persona? Sí. Toda persona. No dice toda persona cristiana. No dice toda persona no cristiana. Dice toda persona. Debe someterse a las autoridades de gobiernos, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están colocados ahí por Dios. Y lo primero que nos viene a la mente es, no, ¿cómo crees? Lo dice la Biblia. Te voy a poner un poquito en contexto, ¿sí? Dios tenía un plan para la humanidad. La humanidad se descarrió, ¿sí? Y a lo largo de la historia, pues Dios fue enderezando, haciendo su obra y jalando nuevamente hasta que constituya su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. El anhelo del corazón de Dios era que el pueblo hebreo oyera su voz y obedeciera su voz. Pero como buenos seres humanos que éramos o que eran en esa época o que somos, ¿sí?, decidieron oírlo, porque además, pues a Dios no lo vemos, ¿sí?,
no lo oímos audiblemente y muchas cosas. Entonces Dios dijo, ok, voy a ponerles un juez y el juez no funcionó. Voy a ponerles un rey y el rey anduvo funcionando por algo de tiempo. Al final de cuentas, lo que quería Dios es decir, ok, voy a poner una figura de autoridad porque mi anhelo es bendecir al pueblo, es bendecir a la nación, es bendecir a mis hijos. Entonces voy a poner una figura de autoridad para que establezca mi voluntad y se encargue de que este pueblo siga mis ordenanzas. Y para eso es la figura de gobierno, ¿sí? Para establecer lo justo, lo correcto, etcétera, etcétera. Ese era el anhelo del corazón de Dios. Después de esto, por eso dice aquí, ¿sí?, que toda autoridad es puesta por parte de Dios para ejecutar los propósitos de Dios, porque el anhelo del corazón de Dios es bendecir a la humanidad, es bendecir a la nación. Eso es lo que quiere Dios. Ahora, podemos seguir leyendo un poquito más adelante esta parte de Romanos desde el 1 hasta el 7 y viene una parte donde dice, por lo tanto, cualquiera que se rebele en contra de la autoridad, se rebele en contra de lo que Dios ha instituido. Y después vienen unos versículos donde dice, o sea, si tú no tengas miedo, si haces lo correcto, Dios te va a bendecir y la autoridad va a estar a tu favor. Si no haces lo correcto, ten cuidado porque entonces la autoridad te va a reprender y te va a sancionar, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, me voy a saltar la parte, sería interesante que tú leas hasta el 7, ¿sí? Porque al final de cuentas tú puedes decir lo siguiente, después de estos versículos, pero el libro de Romanos es un libro que religiosamente hablando es un libro muy religioso. Yo creo que es un libro que de tanta enseñanza, doctrina y rebuscamiento, ¿sí?, complica las cosas y la existencia. No sé cuántos han leído Romanos, pero la doctrina que enseña el libro de Romanos es muy clara, es muy precisa, pero a veces es un poquito difícil de entender. Por ahí tenemos una serie de libro de Romanos que se predicó hace algunos años acá, ¿sí? Y en la Escuela de Crecimiento está el libro de Romanos, vale la pena. Entonces podríamos decir, no me gusta lo que dice Romanos, eso de someterme a la autoridad y entender que toda la autoridad es impuesta por Dios y entender que si me rebelo a la autoridad, me rebelo en contra de Dios, no va conmigo. Bueno, si no te gusta Romanos, vamos a Tito 3:1. Mira, para empezar está más fácil, ¿sí? Romanos, o sea, piensas en Gladiador y sus penachos y todo lo que hacían. En cambio Tito está bien fácil, Tito, Capotito, parte de la cultura mexicana, ¿sí? Entonces no hay tema. Ahora, ¿qué dice Tito? ¿Sí? Recuérdales a los creyentes, Tito capítulo 3 versículo 1, ¿tú eres creyente? ¿Sí? Entonces te recuerdo lo que dice la Biblia. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. O sea, todo lo que Romanos, el apóstol Pablo trató de explicar en 7 versículos, Tito lo resume en 1. Y es el mismo mensaje. Mira, ¿sí?, traté de buscar una versión de buen fondo, de buena credibilidad, que no ocupara esta palabra que nos da toques eléctricos, someterse. Siglo XXI, la palabra sometimiento nos da toques, ¿sí? ¿Sí? Suena como a Reina Valera 60, ¿no? Básicamente, bueno, la noticia es que la Reina Valera contemporánea ocupa someterse. La nueva versión internacional ocupa someterse. La traducción en lenguaje actual ocupa someterse. La nueva traducción viviente ocupa someterse. O sea, porque es lo que hay que hacer bajo el entendido de lo que significa. No vamos a entrar en gramática acá, pero dice, se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo bueno. Y me empieza a dar sentido, porque tú y yo estamos llamados a hacer lo bueno. Y cuando tú y yo hacemos lo bueno, entonces estamos dando testimonio de Jesús. Otra cosa que encontré
es que tú y yo tenemos que honrar a nuestras autoridades, ¿sí? Y podrás argumentarme, mira, me hablas de someterme, me hablas de un montón de cosas y además honrarlas, o sea, ¿de qué se trata esto? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, 17, dice, por amor al Señor, y nuevamente la palabra, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios, ¿sí?, que él ha nombrado. Y es lo mismo, ¿sí?, por amor al Señor, por testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es algo que tú y yo tenemos que hacer. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a los de la familia de los creyentes, o sea, a la familia de la iglesia. Teman a Dios y respeten al rey. Eso lo dice la palabra. Mira, te voy a platicar algo muy interesante de la Biblia. La Biblia fue escrita por muchos autores, pero ¿sabes qué? La mayoría de esos autores ni siquiera se conocían, porque no es tan fácil como ahorita de que voy y conozco a la persona. Y te voy a decir otra cosa, si alguien escribía algo, ¿sí?, era muy difícil que ese mensaje llegara a todos rápidamente. Tú ahorita piensas algo, lo escribes, lo subes a las redes y todo el mundo nos enteramos. En esa época, algo que escribía Pablo difícilmente lo leía Pedro, y mucho menos Tito. Ese es el Espíritu Santo, dando a conocer su mensaje por diferentes personas que nunca se vieron, nunca se conocieron, nunca se leyeron, porque el mensaje tiene que ser proclamado. Y los tres hablan de lo mismo. Y los tres establecen que tenemos que honrar a nuestras autoridades, tenemos que someternos a nuestras autoridades, tenemos que dar testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cómo le hacemos? Vamos a ver 3 o 4 puntos muy, muy rápidos de lo que la misma Biblia dice. Parto con esta idea, la acabamos de estudiar en la serie de Samuel, ¿sí? Y creo que es el ejemplo más claro que podemos tener. En la época de Samuel aparece el rey David, que iba a ser el siguiente rey y que estaba sometido a una autoridad que estaba totalmente loca, el rey Saúl. Y mira, si con alguien se ensañó el rey Saúl, fue con David. Y cuando David tuvo oportunidad de establecer su propia justicia, toda la gente le decía, órale David, ahí está, peladito y en la boca. Y lo que dijo David es, ay de mí si levanto mi mano en contra del ungido del Señor. Y esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener como creyentes ante nuestras autoridades. Entender que estamos llamados para honrarlos y para bendecirlos, no para criticarlos, no para destrozarlos, no para desobedecerlos, no para muchas cosas negativas que fácilmente salen de nuestra vida, no va por ahí. ¿A qué estamos llamados? A orar por nuestras autoridades. La Biblia en 1 Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 4 dice lo siguiente: en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. ¿Por quiénes? Por todos. ¿Creyentes? Sí. ¿No creyentes? También. ¿Autoridades de cualquier tipo? También. ¿Gobernantes? También. Todos. Pídele a Dios que los ayude por ellos. A ver, momentito, o sea, no lo voy a hacer. Bueno, la Biblia dice que lo hagamos. Y no nos está pidiendo nuestra opinión 2.
Dios, perdón. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. ¿Quieres tener una vida pacífica y tranquila? Ora por tus autoridades gubernamentales. Por eso oramos por nuestro gobierno aquí cada último viernes de mes en las noches de oración. Los domingos, antes de que empiece la oración, cuando tenemos nuestros minutos de oración, a veces oramos por nuestras autoridades, porque queremos tener una vida pacífica y tranquila, ¿sí? Fíjate lo que dice: esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Señor. Es que yo como cristiano quiero agradar a Dios en todas las áreas. ¿Quieres agradarlo? Ora por tus autoridades gubernamentales. La Biblia lo dice, ¿sí? Porque además Dios quiere que todos, incluyendo a nuestros gobernantes, se salven y lleguen a conocer la verdad. Eso es ser un ciudadano del reino de Dios en esta tierra. Eso marca la diferencia. Número 2, cumple con tus obligaciones gubernamentales. Tú dices, ¡ouch! Hay un pasaje muy característico, ¿sí? Donde está Jesús con sus discípulos y llegan por ahí los fariseos, saduceos, escribas y toda la gente que quería, ¿sí?, exponer a Jesús y hacer que Jesús se equivocara para de ahí prenderle, a cuestionarle acerca de los impuestos. Mateo 22, 17 al 22 dice que le preguntaron: dinos qué piensas de lo siguiente, ¿es correcto que nosotros, siendo judíos, el pueblo de Dios, el pueblo que el Señor ha separado, le paguemos impuestos a los romanos? Dice la Biblia que Jesús conocía las intenciones del corazón de estas personas. Y entonces Jesús les dice: a ver, tráiganme una moneda. Y les pregunta: ¿a quién pertenece la imagen de la moneda? Y la respuesta fue: al César. Y la frase la conocemos: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto tiene que ver con pagar nuestras obligaciones. Mira, yo soy asalariado, ¿sí? Por default me descuentan un puño de impuestos, más del 30% de impuestos, una cantidad impresionante. Si me preguntas si estoy de acuerdo, pues soy humano y te digo no estoy de acuerdo, o sea, pero los pago, ¿sí? Pero también pago mi predial y también pago el agua y también pago las obligaciones que tenga que pagar con el gobierno. Mira, yo vivo en un pueblo de crepúsculos arrebolados y altas inundaciones, ¿sí? Entonces, cada vez que llueve mi pueblo se inunda, ¿sí? Es más, vivimos como en la Edad Media, en ciudad fortificada. Vemos que viene el enemigo y cerramos las puertas del fraccionamiento. Vemos que viene ahí la inundación y cerramos el fraccionamiento para que no entre el agua. Yo podría decir: no voy a volver a pagar predial hasta que me arreglen, ¿sí?, este tema pluvial, y hasta que parchen mi calle y la dejen bien bonita, y hasta que arreglen la carretera y no se inunde por ahí. ¿Estoy en mi derecho? Podría decir que sí, porque pagamos una cantidad impresionante de predial. Y no lo hacen, pero aún así pago el predial, pago mis impuestos. Y te voy a decir algo: cada año me devuelven impuestos. No deduzco nada porque no tengo nada que deducir, ¿sí? Hipoteca no estoy pagando, colegiaturas ya no pagamos, tenemos buena salud, casi no vamos al médico. ¿Qué otra cosa puedo deducir de un asalariado? Los que son contadores sabrán, ¿sí? Gastos funerarios, pues no estamos vivitos y coleanos, o sea, no tenemos por qué pagar gastos funerarios ahorita, ¿no? Entonces, y cada año me devuelven impuestos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿sí?, honra a tu gobierno pagando tus impuestos.
Mira, yo creo que cada vez que se inunda el pueblo y tenemos que salir, ¿sí? Dios envía ángeles a proteger el motor del coche, porque nunca se nos ha descompuesto el motor del coche porque se moja. Y yo creo que esto es porque honramos a las autoridades pagando el predial. ¿Es justo? No, ve, la ciudad está desbaratada, o sea, las calles están desbaratadas por donde quiera que vayas. La problemática urbana está bien complicada. No sé qué les dio por arreglar la autopista, pero todos los trailers pasan por Cholula ahora. Y es una cantidad impresionante de trailers. Los que viven en Cholula, no sé si ya se percataron, pero es imposible, ¿sí? Andar por la carretera hacia Huejo, porque finalmente está llena de trailers porque la autopista la están arreglando. Y tú dices, no es justo. La Biblia no te dice si es un tema de ser justo o no ser justo. La Biblia te dice honra. Deberes ciudadanos, ¿ok? Primera de Pedro 3, 8, 17. ¿Cómo honramos a nuestras autoridades siendo buenos ciudadanos? Dice, tengan compasión los unos de los otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Esa es una característica de un ciudadano de reino, y es una característica de tuya y mía como ciudadanos de este país que debemos de tener para que este país pueda conocer a Cristo y haya salvación y gracia en este país. No paguen mal por mal. Esto está bien arraigado en nuestra cultura. Me la haces, me la pagas. La Biblia te dice, no pagues mal por mal, ¿sí? No respondan con insulto cuando la gente los insulte. Contesten con bendición, ¿sí? Dice, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua. Pero la lengua mexicana tiene velocímetro, ¿verdad? Integrado. Sacamos todo antes de pensar lo que estamos diciendo, ¿sí? Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla, ¿sí? Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están atentos a sus oraciones, ¿sí? Voy a saltarme estos versículos, ¿sí? Ok. Mantengan una actitud humilde y con respeto. Limpia su conciencia, ¿sí? Y el nombre de Jesús va a ser exaltado. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Esa es la actitud del creyente. Eso es anunciar la esperanza que tú y yo tenemos en Jesús, que va a regresar y va a establecer su reino en esta tierra. Lo último es esto, ¿sí? Ya lo tocó el pastor hace rato. Tú y yo como ciudadano del reino y como ciudadano de esta nación tenemos que orar por esta nación. ¿Sí me acompañan con el piano, por favor? ¿Sí? Dice Jeremías 29:7, trabajen por la paz y por la prosperidad de la nación. Me encanta el versículo, ¿sí? Porque está hablando en las dos esferas en la que tú y yo estamos. En la esfera espiritual, trabaja por la paz de la nación, orando por la nación, bendiciendo a la nación, bendiciendo tu comunidad, bendiciendo tu ciudad, bendiciendo a las autoridades, a los gobernantes. Eso es trabajar por la paz de la ciudad. Pero dice aquí, trabaja por la prosperidad. En lo terrenal nos toca cumplir con nuestros impuestos, con nuestras obligaciones, con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Y eso va a traer prosperidad a la ciudad. Hemos estado, sí, en ciudades donde la mayoría de las personas son cristianas y viven un cristianismo auténtico. Y lo ves desde su testimonio, desde su actitud, desde su comportamiento, desde el respeto mutuo, y son ciudades prósperas. Una de ellas es donde vive Carlos, ¿sí? Steinbach, ¿sí?
Es una ciudad próspera. Y tú ves a la gente y no te imaginas la prosperidad que hay en la ciudad. Porque la economía y la riqueza no es el motor de la ciudad, es Dios el motor de la ciudad. Dice, ¿sí? Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar. Del bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Queremos estar bien, debemos de orar y bendecir a nuestra ciudad y todo lo que implica. Y cuando lo hacemos, va a haber paz y certeza y seguridad. Ponte de pie, ahí donde estás. ¿Sí? Queremos un Viva México. Como iglesia estamos llamados a que Cristo viva en nuestras vidas, y con esto damos vida en un mundo de tinieblas. Cierra tus ojos. Y ahí donde estás, dile al Señor: Señor, yo quiero darte gracias. Padre, gracias porque me das la oportunidad de establecer tu reino en esta tierra, Señor. Gracias porque como iglesia podemos bendecir a nuestra nación. Podemos bendecir la nación que yo estoy representando. Podemos bendecir a nuestras autoridades. Podemos bendecir la ciudad donde tú nos estás permitiendo vivir, Señor. Padre, ayúdanos a dar testimonio vivo de Jesús en donde quiera que tú nos pongas, Señor. Padre, porque queremos, Señor Padre, el bienestar de la ciudad, queremos el bienestar de la nación y queremos que todos reconozcan a Jesús, aquel que entregó su vida a morir en la cruz por todos. Queremos que haya salvación, Señor. Padre, entendemos nuestro deber cívico y ciudadano, Señor, y te pedimos que nos ayudes a cumplirlo mientras estamos en esta tierra, en Cristo Jesús. Amén.